Central, llamada entrante. Código activado. Esta es la llamada. Ubicación confirmada. Equipo desplegando. El centro de despacho del 911 era una fortaleza de silenciosa urgencia. Una sala iluminada por innumerables pantallas que brillaban en la penumbra, cada una vibrando con las decisiones de vida o muerte que tomaban las voces tras ellas. Sophie Daniels estaba sentada en su puesto, con el peso de los auriculares reconfortándola mientras se inclinaba hacia adelante, mirando fijamente los múltiples monitores que mostraban mapas, registros de llamadas y audio. Sus dedos flotaban sobre el teclado, listos para responder, preparados para lo que viniera después. Eran poco más de las 7 de la tarde. Afuera, la ciudad recuperaba su ritmo habitual. El bullicio del día daba paso a la calma inquieta de la noche. Pero en esta habitación, donde cada segundo contaba, no existía la calma. Solo el pulso persistente de las emergencias que se desarrollaban en tiempo real. Sophie había sido operadora del 911 durante casi una década, pero cada turno traía consigo una nueva ola de incertidumbre. Su formación le había enseñado a escuchar con algo más que los oídos, a leer entre líneas en cada llamada, a detectar la desesperación oculta tras las palabras triviales. Esta noche, esa habilidad sería puesta a prueba definitivamente. La llamada llegó suavemente al principio. Una voz de mujer, vacilante, casi cautelosa. «Hola, llamo porque hay una fuga de agua en mi apartamento», dijo en un susurro. El tono de Sophie era tranquilizador y profesional. «Gracias por llamar a Harmony Phone Services. ¿Podría proporcionarnos su dirección para que podamos enviar a alguien a repararlo?» Hubo una pausa, tensa y pesada. «Calle Marlowe Este, 421. Apartamento 3B», respondió la mujer, apenas audible. La mirada de Sophie se agudizó. East Marlowe era un barrio conocido. Almacenes abandonados y farolas rotas ocultaban la oscuridad. Mientras la mujer hablaba, Sophie captó algo más, un leve murmullo bajo las palabras, un coro de voces, pasos apresurados. Entonces, una voz masculina interrumpió con fuerza. «Cuelga el teléfono. Ahora mismo». La voz de la mujer bajó aún más, temblorosa. «Que estoy atrapada. No puedo irme. Por favor, ayúdenme». A Sophie se le encogió el corazón. Cada fibra de su ser gritaba que no se trataba de una simple queja de fontanería. Era una salvación oculta en un lenguaje codificado. Su voz se suavizó para tranquilizarla. «¿Estás a salvo? ¿Puedes decirme exactamente dónde estás?» Silencio. «Estoy en un almacén. Hay mucha gente aquí. No sé dónde». Entonces la línea se cortó. Sophie inmediatamente activó una alerta de emergencia, notificando a su supervisor, Mike, quien apareció a su lado con una expresión grave. «Trata de personas», dijo Mike sin rodeos. «East Marlowe. Ya hemos visto actividad allí antes». Sophie asintió con tristeza. Abrió el mapa, ampliando la imagen, una estructura imponente rodeada de pavimento agrietado y farolas parpadeantes. Una fortaleza de sombras. Sus dedos volaron sobre el teclado, enviando mensajes a las unidades cercanas. «Oficial Ramírez, es el más cercano. Responda a la 421 East Marlowe. Posible toma de rehenes. Se solicitan refuerzos de inmediato. Respuesta rápida, en camino. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos». Sophie apenas tuvo tiempo de respirar antes de que llegara una segunda llamada, esta vez la voz de una adolescente, delgada y presa del pánico. «Por favor, estoy encerrado en una habitación, no me dejan salir, oigo máquinas y un ventilador, alguien hablando cerca». Sophie se tranquilizó, intentando entender los detalles con cuidado. «¿Oyes algo más? ¿Algo que pueda ayudarnos a localizarte?» Una respiración temblorosa. Voces discutiendo, pasos. La escalofriante realidad se instaló. No se trataba de una víctima única, sino de una red, un anillo que atrapaba múltiples almas. Sophie transmitió todo y coordinó las unidades que respondieron. En la radio, las voces de los oficiales crepitaban por la tensión. «Equipo Alfa a despachar, entrada este asegurada. No forzar entrada». El pulso de Sophie se aceleró. «Proceda con precaución. Hay víctimas confirmadas en el interior. Espere resistencia». De repente, una ráfaga de voces frenéticas. «De encontramos víctimas. Preparando la extracción.
Sofía exhaló con fuerza. Su voz era un faro constante. Unidades médicas, plataforma en la entrada norte. Prioricen la seguridad. Una a una, las voces de terror se transformaron en alivio, susurros de agradecimiento, sollozos temblorosos, gritos silenciosos de supervivencia. La noche se prolongó mientras los oficiales trabajaban incansablemente, sacando a los atrapados de la oscuridad a una seguridad incierta. Sofía permaneció en su puesto, invisible, inquebrantable, como un salvavidas para aquellos que solo podían susurrar pidiendo ayuda. Las horas pasaban como minutos, la línea entre el agotamiento y la adrenalina se desdibujaba. Mientras el amanecer se acercaba a la ciudad, Sofía finalmente se permitió un momento para respirar. El alivio fue atenuado por la amarga verdad: esta noche era solo una batalla ganada en una larga guerra. La trata de personas prosperó en la sombra. Pero Sofía Daniels estaba lista para arrojar luz. La primera tenue luz del amanecer se filtraba por las lamas de las persianas, proyectando sombras largas y delgadas sobre los escritorios estériles del centro de atención del 911. Afuera, la ciudad despertaba, los autobuses retumbaban por las calles, los comerciantes subían las persianas metálicas, los corredores comenzaban sus rondas matutinas. Sin embargo, dentro, Sofía Daniels permanecía anclada en su puesto, con los auriculares aún pegados a las orejas y los dedos bailando incansablemente sobre el teclado. La adrenalina que la había impulsado durante la noche comenzaba a disminuir, reemplazada por un agotamiento profundo que le hacía sentir las extremidades pesadas. Pero su mente no descansaba. El rescate del almacén había terminado, pero la batalla estaba lejos de estar ganada. Sus monitores rebosaban de datos, información de las víctimas, informes de los agentes, llamadas entrantes y un aluvión de mensajes urgentes de servicios sociales y equipos médicos. Los operadores a su alrededor estaban más callados, algunos con la mirada perdida en las pantallas, otros intercambiando miradas cansadas y cómplices. Era la secuela del caos, el frágil momento entre la supervivencia y la recuperación. Sofía se inclinó hacia adelante y escuchó atentamente mientras una suave voz llenaba su auricular. «Soy María», susurró la mujer, apenas audible por el crepitar de la línea telefónica. «No, no puedo creer que esté a salvo. Me lo arrebataron todo, mi libertad, mi dignidad. Meses de dolor que ni siquiera puedo empezar a explicar». Sofía tragó saliva, eligiendo con cuidado las palabras. «Ya no estás sola, María. Estamos aquí para ayudarte a sanar, para brindarte la atención y el apoyo que mereces». Podía oír una respiración temblorosa al otro lado de la línea. «Y gracias, muchas gracias». La mirada de Sofía se dirigió a su supervisor, Mike, quien se había unido a ella discretamente. Le dedicó un sutil gesto de respeto. «Tu voz la trajo de vuelta», dijo suavemente. Sofía forzó una sonrisa cansada, pero no respondió. Había más voces que escuchar, más vidas que entrelazar en un tapiz de historias rotas que, de alguna manera, necesitaban recomponerse. Otra llamada apareció en su pantalla. La voz de una adolescente temblaba mientras susurraba recuerdos fragmentados de fríos suelos de hormigón, amenazas interminables y voces crueles acechando en rincones oscuros. A Sofía se le encogió el pecho. Cada llamada le recordaba la oscuridad que había enfrentado, las vidas robadas y destrozadas en los rincones más recónditos de la ciudad. Escribió con furia, registrando cada detalle con meticuloso cuidado. Cada sobreviviente no era solo una estadística. Eran personas, niños, mujeres, hombres, cada uno merecedor de dignidad y esperanza. La operación en el almacén había revelado una cruda realidad. El imperio de los traficantes era vasto, mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Se estaban investigando múltiples lugares y las fuerzas del orden se movilizaban para una redada más amplia. Sofía miró el reloj, casi 10 horas desde la primera llamada. Le dolía el cuerpo, tenía la vista un poco borrosa, pero se negaba a rendirse al cansancio. Afuera del centro de atención, las ambulancias llegaban y salían en una sucesión interminable. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales, algunas sin poder hablar, otras demasiado abrumadas para comprender su rescate. Los consejeros de crisis trabajaron incansablemente, ofreciendo palabras de consuelo y seguridad. Los canales de radio vibraban incesantemente con actualizaciones. El equipo Alfa aseguró sospechosos adicionales en el sitio secundario. Los equipos médicos reportan condiciones críticas en varias víctimas. Detectives entrevistando a testigos y reuniendo pruebas. La enormidad de la operación pesaba sobre Sophie.
El almacén había sido solo un eslabón de una extensa red, una red de crueldad que atrapaba a los vulnerables y se aprovechaba del silencio. Meike se acercó a su escritorio, la preocupación ensombrecía sus ojos cansados. Necesitamos un informe completo. La falla de comunicaciones de anoche nos costó minutos preciosos. Algunas llamadas se perdieron en el caos, y la confusión se extendió a medida que el simulacro se convertía en realidad. Sophie exhaló profundamente. Los protocolos no nos prepararon para una situación como esta, donde de repente un simulacro se volvió real y había vidas en juego. Ella miró a su alrededor a su equipo, una mezcla de novatos y veteranos, todos cansados pero decididos. Aprenderemos de esto. Mejoraremos la capacitación. Modernizaremos los sistemas. Y lo más importante, escucharemos mejor. Porque cada susurro cuenta. Su teléfono vibró con un mensaje del oficial Ramírez. Se han localizado todas las víctimas. Se han realizado varios arrestos. El anillo es más grande de lo que pensábamos. Próximamente se buscarán otras ubicaciones. La lucha contra la trata estaba lejos de terminar. Pero esta noche, habían asestado un golpe. Los pensamientos de Sophie se dirigieron a los sobrevivientes, María, la adolescente y los innumerables otros que aún estaban atrapados en pesadillas que se extendían mucho más allá de las paredes del almacén. Cuando la ciudad despertó y comenzó su bullicio diario, Sophie se permitió un breve momento de reflexión. En el silencio entre llamadas, susurró una promesa a las voces que había escuchado esa noche. No los hemos olvidado. No nos detendremos hasta que todos sean libres. El teléfono volvió a sonar. Sophie se tranquilizó, presionó el botón de respuesta y una vez más se convirtió en la voz que conectaba la oscuridad con la esperanza. En este trabajo, cada llamada podría salvar una vida. Y estoy aquí para escuchar.